Dacia y Eleonora, a las dos muchas gracias. Nos da mucho gusto que estén aquí. Eleonora está en Colombia, Dacia y yo estamos en Europa, así que empezaré por ti, Eleonora. Buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, Paula. Un placer estar en este espacio. Qué bueno, con Eleonora compartimos no solamente vidas pasadas ligadas a Barcelona, sino ligadas a una institución de la que ambas fuimos o hemos sido directoras, que es la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín. Así que me da mucho gusto que estés aquí, Eleonora. Tienes un recorrido muy potente en el mundo de la cooperación. Actualmente estás haciendo parte del equipo de Empalme en los temas de Cancillería, así que vas a jugar seguro un rol decisivo en este país en los próximos años. Un honor que estés aquí, Eleonora. Muchas gracias por tu invitación, Paula. Gracias. También estamos con Dache Kiulina. Hola, Dache. Feliz tarde, noche para ti. ¿Cómo estás, Dache? Muy bien, mucho gusto y gracias por esta invitación también. Qué maravilla. Con Dache también compartimos elementos comunes. Uno es Barcelona, así que creo que ese es un elemento común a las tres. Y también proyectos comunes a través de Interarts, justamente una plataforma muy potente en gestión de cooperación internacional para el mundo cultural. Así que este par de mujeres son muy talentosas. Yo intentaré oficiar de conductora, moderadora, también siguiendo las preguntas que nos van llegando de los participantes de este programa. Así que me gustaría, aunque parezca obvio, pedirles a las dos qué definición le darían ustedes al tema de cooperación internacional, cómo se lo propondrían a esos emprendedores o gestores del mundo cultural y creativo que a lo mejor por primera vez se acercan a este asunto. Empecemos contigo, Leonora. Bueno, pues a ver, la cooperación, digamos, en su concepción así más amplia, la palabra lo dice, se trata de un ejercicio, digamos, de reconocer que otros y nosotros tenemos para aportar e intercambiar. Entonces, algunas veces ha sido aceptado como una acepción más de, de poner, digamos, en consideración que puedo solo recibir, pero en realidad es un ejercicio muy poderoso en el cual hay un intercambio, y yo creo que esa es como la génesis de esa palabra de cooperar, y me parece que hay que traerla porque de eso se trata, y mucho más cuando estamos también como reinventándonos el concepto de cooperar. Entonces pienso que de ahí el concepto madre ha ido evolucionando y digamos nos trae a unas acepciones muy básicas en donde normalmente era el Estado, ¿no? El que con sus gobiernos nacionales hacía estos procesos de cooperación. Sin embargo, los actores son múltiples y nos hemos dado cuenta que estamos hiperconectados y en esa hiperconexión, pues obviamente se hace más visible, ¿no? Que hay muchos más actores que los estatales, que los locales, que por cierto es mi fuerte, pero que también hay muchos otros actores que están, digamos, internacionalizándose y también buscando cómo incidir y cómo intercambiar y cómo conectarse. Entonces, creo que la palabra ha ido evolucionando con el tiempo y nos trae, digamos, a este escenario en el cual pienso que la cooperación es una herramienta realmente muy útil porque puede apalancar procesos muy importantes, sobre todo en el ámbito cultural. Entonces, pienso que también hay un reto ahí enorme y es hacer, digamos, que esta herramienta tan poderosa de la cooperación, que si bien no lo resuelve todo, porque es así, tiene unos límites, pero sí visibiliza, potencia, fortalece los procesos, digamos, también de emprendimiento cultural, de proyectos, y pienso que ahí es donde tenemos una ventana de oportunidad para realmente entrar también a jugar en esos espacios. Totalmente, Leonora, has puesto un primer tema sobre la mesa que subrayo y es esta conversación en doble vía. Tache, ¿tú cómo definirías el tema de la cooperación internacional? Sí, estoy de acuerdo con Eleonora y creo que es ahí donde la cooperación, la conectar con el otro y a través de esta conexión hay muchas oportunidades que da esta conexión. Podemos conectar a nivel local, a nivel de nuestra comunidad, pero a nivel de nuestro estado, pero también podemos buscar nuevas conexiones a nivel regional, a nivel continental, a nivel internacional. Y allí pues
Y también estoy de acuerdo con Eleonora cuando dijo que estamos en un mundo más y más conectado, interconectado y abierto, global, y que tenemos una oportunidad para desarrollar nuevos proyectos, para crear nuevas conexiones, y es lo que da la cooperación internacional cultural, ¿no? Esta oportunidad. Y hablando de lo que puede aportar la cooperación cultural podemos conocer al otro mejor, podemos aprender del otro a través de estas conexiones, podemos aprender de sí mismos también, porque creo que cada vez que estamos hablando con alguien, estamos presentando nuestra idea o nuestro proyecto, también estamos aprendiendo de lo que estamos haciendo y estamos mejorar como transmitiendo nuestro mensaje y también afinando nuestros objetivos, ¿no? Podemos compartir lo que es muy, muy importante porque seguro que nos enfrentamos con problemas y algunos siempre nos enfrentamos con algo y cuando compartimos con los demás resulta que igual el otro también se ha confrontado con este mismo problema y así como podemos resolverlo juntos o encontrar como nuevas ideas creativas a resolver ciertos problemas. Podemos co-crear, podemos coproducir y entonces, por ejemplo, la cooperación cultural, cuando estamos haciendo un proyecto juntos con una otra organización, con un otro emprendedor, con un otro artista, nos abre nuevas puertas, porque también podemos imaginar proyectos más ambiciosos, por ejemplo, y podemos acceder a nuevas fuentes de financiación que, por ejemplo, que igual a nivel local no las tenemos. Y también a veces, pues, si hacemos una co-creación, hacemos un espectáculo de danza o un espectáculo de teatro, cuando colaboramos con un espacio en el extranjero o en otra ciudad, también nos da las posibilidades de presentarlo en otro lugar, entonces podemos acceder a nuevas audiencias, lo que es lo que también nos aporta, ¿no? Entonces, las oportunidades de la cooperación internacional son muchísimas, son múltiples, y creo que pues la conexión, la colaboración está ahí, las oportunidades están ahí. Qué maravilla. Bueno, destacaría por supuesto el impecable castellano de Dache. Seguramente nosotros no hablaríamos como lo haces tú, Dache, en tu idioma, así que felicitaciones. Eleonora, tocaste un tema que no quiero dejar pasar, aunque esta sesión se convocó para hablar de cooperación internacional. Evocaste el tema de la cooperación nacional. En ocasiones se nos olvida, digamos, también que existen fundaciones, organizaciones, otros vehículos nacionales. ¿Podrías hacer algún comentario sobre eso? ¿Qué tipo de organizaciones en Colombia destacarías o le sugerirías a los gestores del mundo cultural y creativo que chequeen y observen? Porque a veces no tenemos que mirar la cooperación japonesa, a lo mejor tenemos posibilidades en casa igualmente potentes. Bueno, pues tal vez me referiría como para dar contexto a todos los que nos escuchan que básicamente la cooperación tiene, digamos, varias aristas. Entonces, por supuesto, tú mencionas la cooperación más tradicional, es la que se ha hecho, digamos, de país a país, y esta se llama la oficial, ¿no? La cooperación oficial al desarrollo, en donde, para dar contexto, esta es un poco más la que va a dar apoyo económico o también técnico a los países y hay un consenso, digamos, sobre los objetivos de desarrollo sostenible, sobre la Agenda 2030 que se marcan ahí, ¿no? Entonces, esos son los temas que marcan la agenda y realmente en esa cooperación los estados ponen a jugar los temas que les interesan y ahí los estados, digamos, tienen una relación bilateral para esa cooperación, pero no es la única y entonces también nacen otras cooperaciones como la cooperación descentralizada, por ejemplo, que es la que va más, esa cooperación que está entre ciudades y a mí me parece
de máximo interés, porque creo que hay mucho más similitudes y capacidad de intercambio entre ciudades, ¿no? Y entre ciudades a veces que tienen el mismo o diferente nivel de desarrollo, ¿no? Entonces esta es la que se llama también cooperación sur-sur. Entonces es maravilloso encontrar que nosotros como Colombia podemos intercambiar con ciudades que tienen parecido nivel de desarrollo de nuestro país. Entonces, no sé, Medellín, Buenos Aires, ¿no? Empezamos Barcelona, Bogotá, empezamos a ver cosas más comunes, más concretas. Entonces, esa cooperación me parece muy interesante y a la par de eso, y dando un tip también tal vez para empezar a buscar dónde podríamos empezar a mirar, estas ciudades también tienen plataformas y estas plataformas son redes de ciudades. Algunas de ellas, por ejemplo, una se llama CGLU, que digamos es como las Naciones Unidas de las ciudades, ¿no? UXI, que también es otra plataforma de ciudades, Mercociudades también, Metrópolis, por ejemplo, y estas plataformas de ciudades unidas trabajan por temas variados y muchas de estas, y las menciono porque sé que tienen trabajos muy articulados en temas, digamos, de agentes culturales, emprendimiento, digamos, el tema también de cuidar el patrimonio, buenas prácticas, intercambio, y ahí un poco hago alusión a lo que Dulce comentaba, y es que el tema del intercambio de experiencias se hace vital en estos procesos, ¿no? De cómo lo están haciendo uno, cómo lo están haciendo otros, y empiezan las colaboraciones entre ciudades y, por supuesto, entre agentes que hacen parte de esas ciudades, que son fundaciones y demás. A nivel también, obviamente, nacional, que tú me preguntabas, pero a nivel nacional o internacional, pues está, obviamente, la UNESCO también es como un paraguas así muy grande, que tiene proyectos, que tiene iniciativas, bueno, que es como el faro, ¿no? También en los temas culturales. El BID también es una de estas entidades también que ha tenido programas importantes. La CAF también ha tenido becas, también ha tenido, digamos, iniciativas para estos proyectos, y por no dejar también que desde los ámbitos nacionales se habla también con las agencias y las embajadas. Y estas embajadas, a su vez, también tienen estos, digamos, estos focos de proyectos en los cuales los emprendedores debemos fijarnos para poner nuestros ojos ahí. Estoy hablando de la agencia COICA, de la Agencia Española de Cooperación, todas las embajadas o algunas embajadas. La francesa es súper pro, es una de esas que está muy en la vanguardia también de apoyar proyectos culturales. Y esos son, digamos, un mapeo así muy, muy general, muy, muy amplio de lo que nos podemos encontrar a la hora de empezar a buscar aliados locales, ciudades, amigas, países, embajadas, muchos otros actores que componen todo este ecosistema internacional de la cooperación. Qué maravilla, Leonora, nos diste pistas muy concretas. Estoy segura que los gestores y emprendedores han tomado atenta nota y si se les pasó algo, pues irán al canal de YouTube nuevamente a buscarlo. Dache, para seguir haciendo pedagogía en este proceso, Leonora justamente habló, por ejemplo, de becas y eso nos abre, digamos, una opción importante y es hablar de la cooperación técnica y la cooperación financiera. Casi siempre cuando hablamos de cooperación pensamos en dinero, pero la cooperación técnica es poderosísima, abre el camino a transferencias de buenas prácticas, a expertos, becas, como ya cité. ¿Nos podrías explicar un poco esos dos universos, la cooperación técnica y financiera, y qué posibilidades podría haber para el mundo creativo y cultural, qué proyectos o entidades tú conoces interesantes para que ellos empiecen a mirar lo que hacen en esas dos vías? Es verdad que igual para como el espacio iberoamericano es más, Leonardo sabrá mucho más de organizaciones, o yo estoy más moviéndome en el espacio europeo y ahora también estoy viviendo en la región árabe. Pero sí, es verdad, creo que siempre cuando hablamos de la cooperación internacional, lo primero es pensamos, vamos a buscar financiación, vamos a crear un proyecto, vamos a buscar dinero, pero en realidad también hay otras posibilidades, ¿no? Hay intercambios, como dijiste, pues de ir a un otro país a aprender, no sé, a ser parte de un curso universitario en el sector cultural, o hacer una residencia
también para los artistas y los emprendedores culturales. Creo que es muy importante explorar las posibilidades de residencias. En Europa esto se hace mucho y hay mucha oferta de residencias para todo tipo de sector cultural. Entonces, es también algo que seguro que se puede explorar. Participar en los eventos también es lo que yo también invitaría, es antes de pensar en financiación, en grandes, como imaginar grandes proyectos o ya como contactar con organizaciones y pensar como ahí vamos a hacer un proyecto y colaborar. Creo que es muy importante a conocer al otro, a ir a los eventos, a participar en los eventos, a conectar, a ir al encuentro del otro, ir a visitar los espacios culturales o organizaciones que están situadas en otros países. Y esto también, pues hay muchos eventos que ofrecen ayudas para desplazarse entonces estos son los espacios que hay que aprovechar, donde hay que conocer a la gente, donde hay que conocer es a través de cuando conocemos a alguien, es cuando podemos también a bien entender qué es lo que nos une, qué es lo que nos apasiona también, porque creo que toda la colaboración tiene que también venir de una pasión por algo o de algo que nos une y donde podemos ver cómo nos completamos y allí pues ya podemos crear un proyecto desde allá. Pero si no conocemos al otro, es muy difícil a crear un proyecto. Entonces, los espacios así que talleres o seminarios o conferencias o este mismo espacio que estáis ofreciendo es excelente también, creo, porque la gente que está escuchando esto y que están unidos aquí tienen la oportunidad de conexión, de conectarse, de hablar, de intercambiar y allí pues surgen ideas, surgen proyectos. Entonces, como hay muchas más posibilidades de que solamente pues financiación a través de proyectos es lo que también quisiera destacar. Me gustó mucho, Dache, cuando hablaste de las residencias artísticas. A veces se nos olvida que hacen parte, digamos, de este universo amplio de la cooperación internacional, así que muchísimas gracias. Sin duda, tenemos la sensación de que las prioridades de los países están cambiando y más con una situación como la de Ucrania, por ejemplo, que puede alterar, digamos, las prioridades, particularmente de la Unión Europea, que ha sido pues un cooperante tradicional. Eleonora y Dache, esa pregunta va para las dos. Y si quieres empezamos contigo, Eleonora. ¿Dónde le sugerirías a los gestores, a los emprendedores, a las organizaciones del mundo cultural y creativo que empezaran a mirar? Porque en ocasiones pueden pensar que el mundo es demasiado vasto, que no saben si empezar a mirar Estados Unidos o si quizás, no sé, Australia, o si es Europa y todos miramos a Europa y solo existe Europa. ¿Dónde le sugerirías focalizar sus energías? Bueno, mencionaste varias cosas y voy a intentar empezar por lo primero que mencionaste. Yo pienso que efectivamente la cooperación siempre se va a ver afectada por la geopolítica, siempre. Eso está ahí. También es verdad que intentamos que sea un ejercicio, estoy hablando en general, mucho más horizontal, en el que las prioridades los pongamos también todos, no solamente nos vengan dadas, ¿no?, por externalidades, y eso no siempre es fácil, ¿no? Entonces, digamos, los ojos de la cooperación se ponen en ciertos temas, en ciertos asuntos, depende de cómo va la agenda global también, ¿no? Entonces, tú mencionas la guerra y mencionas Ucrania y mencionas un montón de otras cosas, y lo que yo puedo decir es que, porque pueden surgir muchos emprendimientos a partir de esas ideas de, bueno, ¿en dónde estamos? Y cómo nos movemos y qué productos podemos, a partir de esta agenda que está demandándose, qué podemos crear.
Y lo que es claro es que yo veo como unos 2 o 3 temas que son recurrentes y es, obviamente, cuando uno mira las prioridades de ciertos países para entregar apoyos económicos o hacer intercambios, pues sin duda, al menos para Colombia y asumo que para Europa también lo va a hacer, el tema de la paz es Sí. prioritario. Todo lo que tenga que ver con cultura de paz, todo lo que tenga que ver, digamos, con esos procesos también, y yo creo que ahí la cultura tiene mucho que decir y mucho que aportar, y hay Sí. muchos emprendimientos y muchas cosas que se pueden forjar por ese tema. Está claro que eso es central. También el tema de cambio climático. Yo pienso que el tema del cuidado del planeta es otro de esas áreas y yo creo que uno podría pensar, bueno, está desconexo, pero para nada. Y yo Mm. honestamente reivindico y creo que ahí es donde tenemos que estar claros y fuertes y es que, digamos, todos los asuntos culturales y de transformación cultural pues impactan la vida y son el pilar fundamental de la transformación social. Y yo pienso que con esa claridad los emprendimientos, los agentes culturales pueden entrarle a todos los temas de la agenda. Entonces, pienso que puede ser un tip echarle un vistazo a esas prioridades, ¿cierto? Financiables, que son esos temas que están en esa agenda, paz, cambio climático, ¿no? Obviamente la sostenibilidad, son como, están en la agenda gruesa para empezar a proyectar nuestros proyectos por esos lados también, de las formas diversas que eso adquiera. Y en cuanto tú me preguntabas que hacia dónde mirar, pues no es sencillo saber dónde está, ¿no? Dónde está esa capacidad total, pero estoy aquí con mi compañera, digamos, muy de acuerdo en que el pilar de la cooperación no solo puede ser financiera, sino que el Mm. tema de transferencia de conocimientos, intercambio de experiencias, ir a encontrar el otro, ir a los eventos nacionales e internacionales, a las convocatorias, a postularse en los premios, todo esto logra que nos acerquemos. Y tengo que decir que en lo personal, las oportunidades más buenas que me han llegado a mí en la vida ha sido por eso, porque he ido a lugares en los que en principio pensaba que, bueno, aquí no va a ocurrir mucha cosa, y sin embargo conocí a alguien que conocía a alguien y se va ampliando la esfera. Entonces creo que es muy importante atender a los eventos internacionales, verlos como una plataforma, como un Sí. espacio de conexión y de encuentro. Y obviamente para eso, y este es otro tip, yo creo que tenemos que ir preparados, es decir, tener claridad, ¿no? De ir a encontrar al otro, pero saber también lo que queremos y qué vamos a proponer, para dónde vamos, qué mejoras esto hace en general o qué valor agregado en nuestro proyecto le da, digamos, a la sociedad también para poderlo vender, ¿no? Nos tenemos que volver también un poco vendedores de nuestro arte y de los proyectos que lideramos. Y pienso que en eso hay que ganar competencias también, ¿no? Porque creo que también pasa en el ámbito cultural, nos da tal vez a veces un poquito, ¿no? Vendemos muy bien al otro, pero de pronto no nos lo creemos del todo. Y Mm. pienso que hay que indagar en eso para también saber vender los proyectos en los espacios en los que están pasando muchas cosas en los eventos internacionales o en las redes de ciudades o con los gobiernos de las ciudades con los cuales queremos hacer también alianzas muchas veces y hay que saber vender digamos, estos proyectos. Entonces creo que esas son como varias pinceladas de la pregunta que me hiciste que fue muy abierta, pero intenté como abordar. Y la abordaste, Leonora. De hecho, nos quedamos con un mensaje muy importante, además, por el momento que empieza a vivir el país pronto, y es este tema de cultura de paz. En eso, digamos, ha sido clarísima la nueva ministra de Cultura. Desde Conexiones Creativas, por ejemplo, acabamos de ejecutar un proyecto precioso que se llamó El Acontecimiento, que fue toda la agenda cultural que acompañó la entrega del informe de la Comisión de la Verdad. Tuvimos pues un despliegue de muchísimas iniciativas con muchos agentes del territorio y estamos convencidos que viene un momento importante en esa línea, así que lo aplaudo y totalmente de acuerdo. Dache, tú con esta mirada panorámica que digamos además has tenido muchos proyectos desde Europa, desde Túnez y los países árabes, ¿qué dirías? ¿Dónde están los focos? ¿Dónde están las prioridades? Desde el mundo de la cultura, ¿dónde centrarías los esfuerzos? Sí, bueno, yo para no repetiría lo que Eleonora ya ha dicho, porque creo que ha mencionado muchas cosas y que son muy valiosas. Sí, la cultura que aporta al desarrollo social
de educación, de económico es clave. No podemos olvidar este aspecto y cuando pues queremos vender nuestro proyecto. Es también, pues ahí por ahí pues, también podemos explorar muchas vías de financiación, muchas vías también de conexión con otras organizaciones. Igual también abrir un poco, un poco nuestra mente diciendo crear nuevas alianzas que igual antes no habíamos imaginado. Igual, pues no todo es sector cultural, igual podemos imaginar también un proyecto con, no sé, con una universidad, con un centro de formación, con muchos más ámbitos que no son como directamente afectados no están directamente trabajando en la cultura. Esto también es interesante a explorar. Lo que también, pues a veces cuando somos como jóvenes emprendedores o artistas, siempre tenemos muchas ideas, como queremos ir muy rápido y queremos como ya tener como, abrirse a todo el mundo y hacer conexiones por todo el mundo y todo nos parece muy interesante. Pero también creo que hay que, antes de ir a lo grande, hay que también ver dónde estamos situados nosotros y mirar un poco alrededor, porque también nuestra comunidad, donde estamos, nuestra ciudad, nuestro país, da muchas oportunidades de colaboración también. Es verdad que no es cooperación internacional, es a nivel nacional, pero de ahí también podemos aprender muchísimo colaborando con otra ciudad de nuestro propio país. Creo que es muy interesante. O también con otro país vecino, porque siempre pues sé que, por ejemplo, tenemos esta discusión en el mundo árabe que siempre miramos para Europa, no miramos como a los lados, no nos interesa nuestro vecino, porque siempre pensamos que las organizaciones más potentes, más desarrolladas, más profesionales están en Europa, más dinero está en Europa, pero en realidad no es verdad. También creo que cuando miramos a nuestro vecino y en nuestro continente, hay mucho que explorar ahí, hay mucho de qué aprender y es también lo que invitaría a hacer a los emprendedores de América Latina. No, por ejemplo, igual no ir a... Sí, claro, los puedes hacer y tienen todas las oportunidades abiertas, pero sí, no mirar también lo que hacen los países vecinos, ¿no? Y seguro que ahí también hay proyectos muy interesantes, hay artistas que podemos invitar, con quien podemos trabajar y crear estas conexiones. Entonces, pues empezar un poco desde dónde estamos, en qué comunidad, en qué sitio estamos, explorar ello y luego pues ir poco a poco. No es obligatorio de repente pues ir para Estados Unidos o para Europa a buscar, buscar cosas ahí, ¿no? Eleonora, ¿hay algún lugar, instancia nacional a la que puedan referirse los creadores, emprendedores, organizaciones del tejido creativo y cultural, que a lo mejor acopie, aglutine, convocatorias, que les oriente, que les apoye? Yo sé que además estás en un lugar hoy de privilegio justamente en la transición hacia el nuevo gobierno y en ocasiones en un tema como estos que genera tanto interés, pero también hay tantas preguntas, pues sería interesante saber que hay una instancia a la cual orientarte. Bueno, sí, pues estoy en ese proceso del empalme, no he trabajado en el gobierno nacional aún, pero efectivamente, digamos, desde lo local, sí hemos visibilizado, digamos, espacios que pienso que son importantes. Pues primero, el Ministerio de Cultura, pues creo que es el faro, pero dicho esto, también Cancillería, por ejemplo, y ahora en este ejercicio, pues tiene todo un programa de diplomacia cultural. Y de paso, digamos, esta es una de las diplomacias
primarias, es la entrada, incluso de conversación con otros países. Luego vienen la económica y otras, pero normalmente se empieza por aquí y pienso que ahí la Cancillería también puede ser un mecanismo, y yo pienso que ahora en esta idea de que más se abra más, ¿no? A que se conozca más lo que hace, que es como el propósito también de que en la Cancillería se renueven ciertos procesos, pero ahí hay proyectos muy concretos que también están pensados, y un poco lo enlazo con lo que dice Das de la integración latinoamericana podría ser, es decir, mirar a nuestros semejantes. Yo pienso que hay toda una fortaleza impresionante, pienso que debemos conocernos y mirar, y me encantaría ver proyectos, honestamente, que tengan que ver con esto, con el conocer al otro. Pienso que hay todo un camino para recorrer también, de intercambios, de pasantías. Creo que si hay algo que Europa ha hecho bien en la integración es tener programas de intercambio, Erasmus, por ejemplo, y cosas de este tipo que han permitido otras cosas. Entonces nosotros también, digamos, desde este ámbito, pensarnos que tal vez no es Europa o Estados Unidos, sino que puede ser Perú, puede ser Chile, Argentina, y tenemos muy buenos ejemplos. Y dicho de paso, yo que he estado viviendo en Medellín, también hemos recibido muchas personas de Centroamérica con todas las ganas de intercambiar sobre los modelos, digamos, o los distritos creativos, ¿no? Con ganas de conocer cómo lo hemos hecho. Entonces pienso que todavía por ahí hay como mucho camino. También creo que APC, que es la Agencia de Cooperación Presidencial, pues al respecto también sería una de esas entidades importantes que a nivel nacional podría apoyar también, al menos en el sentido de tener la capacidad de mostrar muchas más información para los emprendimientos, para las personas, para la gente, para las organizaciones, para las universidades. Y no lo cerraría ahí. Yo pienso que también, un poco también haciéndole un link a lo que decía Edus sobre otras fuentes, la filantropía está ahí. La filantropía y la responsabilidad social empresarial, como otros agentes de cambio que son importantes, que no solo el gobierno, sino que también hay, digamos, sector privado que también está interesado en apoyar, y si tiene responsabilidad social empresarial, le puedes mostrar que tu proyecto tiene cosas que transforman, pues yo pienso que es de mucho interés también. Y la filantropía internacional, ahí también se mueven organizaciones importantes, entonces creo que también podríamos mirar a esos lugares. Anotadísimos esos nombres que nos mencionas. Yo creo que de APC, por ejemplo, esperaríamos mucho en términos de generar como espacios de formación, de divulgación, de manera pues mucho más amplia para el ecosistema creativo. Dache, tú has estado justamente en el lugar del diseño de los proyectos, de la presentación de los proyectos. ¿Qué le dirías a esas organizaciones del mundo de las artes, del teatro, a esos festivales de cine, a esos creadores que están viéndonos, de qué elementos son decisivos a la hora de pensar en un proyecto para la cooperación internacional? ¿Cuáles son los infaltables? Primero tener a Dache. Pues claro, primero encontrar una organización o un partner con quien pues puedes desarrollar un proyecto, estás de acuerdo, estás alineado, donde pues vuestras pasiones o vuestros como puntos de vista hay cosas de común, ¿no? Y conocer como a ti mismo, como qué es lo que quieres hacer, qué proyecto quieres desarrollar, conocer bien al otro, porque cuando estás diseñando un proyecto, los evaluadores miran mucho cómo se complementan las organizaciones. Entonces, es muy importante que hay un aprendizaje mutuo y también hay un valor añadido de cada uno de las organizaciones que están en el proyecto. Esto es muy importante cuando tenemos proyectos de cooperación. Y luego también cuando tenemos proyectos de cooperación, pues cada organización tiene que conocer también su espacio, su territorio.
porque es, claro, desde el local pues nace un proyecto internacional y seguro que la idea es también es influenciar, es intervenir en tu territorio local, pero aportar algo más desde esta experiencia internacional, aportar algo más a tu territorio. Entonces allí pues conocer el territorio, conocer la problemática la que quieres abordar con tu proyecto, cuáles son los beneficiarios de tu proyecto, es muy importante. Y bueno, desde el punto de vista de cooperación es esto. Luego a nivel financiero también, cómo estás repartiendo los recursos entre las organizaciones que están colaborando. No sé si hay alguien quien toma el lead, que tiene más como toma la posición de coordinador. A veces esto es interesante porque en los proyectos europeos siempre, en los proyectos de cooperación, siempre hay alguien quien lidera, ¿no? Una organización quien es lead. Y cuando las otras organizaciones tienen menos experiencia, es interesante participar en un proyecto donde otro es el lead, porque así estás empezando a aprender, como toda la responsabilidad, mucha responsabilidad cae sobre el coordinador, pero tú participando en el proyecto puedes aprender mucho de coordinador. Entonces es también una manera de colaborar interesante para las nuevas organizaciones. Y entonces, como hablaba de los recursos, como están repartidos, pero repartidos de manera equitable, igual, y también justa, ¿no? A nivel de quién está haciendo qué y quién está ganando qué, ¿no? Y también justa a nivel de cuál es el contexto financiero del territorio donde estás operando. Entonces, como un poco estas pistas igual te podría dar. Me gusta, H, que lo digas. Me recordaste dos ejemplos que citaré muy rápido porque creo que pueden ser útiles para complementar lo que tú has dicho. Un ejemplo es un proyecto actual en Europa que se llama Centrino, que está articulando a múltiples espacios, tipo territorios o distritos creativos y culturales. Es un proyecto que conocemos desde Conexiones Creativas. Tiene una entidad ejecutora que es, digamos, la más capaz, la que tiene más experiencia en la gestión de cooperación, y alrededor tiene otra serie, digamos, de aliados que tienen, digamos, niveles un poco inferiores en esa capacidad de ejecutar la cooperación internacional. Y es interesante ese modelo que dice Dache de empezar así, digamos, en un nivel segundo, tercero, por así decirlo, vas ganando experiencia hasta el momento en que puedes postularte como ejecutor principal. Eso es lo primero. Y el segundo ejemplo concreto es un proyecto de hace algunos años de Medellín, Eleonora, que fue un proyecto muy grande del Banco Interamericano de Desarrollo para Inexmoda. En ese momento, pues yo era la directora internacional de Inexmoda y también cooperaba el gobierno de la ciudad de Milán. Inexmoda era la entidad receptora, ejecutora general de los recursos tanto del BID como de la alcaldía de Milán en Italia, pero alrededor de Inexmoda existían una serie de instituciones como Colegiatura Colombiana, como el clúster del sistema moda de la Cámara de Comercio, que participaban y tenían, digamos, unos roles complementarios. Entonces, quizás empezar en esa línea puede ser un buen camino para todos. Me gusta mucho ese referente que citas, Dache. Muchas gracias. Eleonora, las embajadas. ¿Vale la pena tocar la puerta de las embajadas? Ellas juegan un rol activo, las cámaras binacionales. ¿Cuáles serían esas que tú le dirías al tejido creativo y cultural? Estas son prioritarias porque sin duda tienen sensibilidad frente al mundo creativo y cultural. Sí, sin duda pienso que son un actor a mirar, por supuesto. Yo pienso que las embajadas son interesantes, las cámaras binacionales, como mencionas. Pienso que la francesa sin duda es una de ellas, la Alianza Francesa es un actor importante. Claramente cada una tiene como su experiencia, su experticia, ¿no? Cada una de estas, digamos, embajadas y muchas veces en alianza con sus propias, digamos, organizaciones sociales también o
van especializándose en temas, ¿no? También, pero hemos visto que al menos la embajada francesa tiene, y tiene, digamos, una sintonía con los temas culturales bastante fuerte, pero no es la única, digamos, yo creo que la Unión Europea como digamos, uno solo, un actor, también tiene muchas convocatorias, también invita a muchos procesos como los que estamos hablando. Yo pienso que ahora la tendencia es exacto, no es un proyecto y yo solo, sino que realmente es multiactor, ¿no? Y entonces estás trabajando con el gobierno de la ciudad, pero con una ciudad de fuera, pero también una fundación apoya y ejecuta un tercero. Y eso también requiere como unas competencias, un poco complementando lo que ahí decía, porque lo que también pasa es que es un poco exigente, ¿no? El tema de la cooperación no vamos a decir que es sencillo, es decir, por más bonito que yo tenga un proyecto, si yo no sé los mínimos de un marco lógico, cómo leer una convocatoria, cuándo aplicar, cómo hacerlo en la forma y el lenguaje técnico que la convocatoria sí lo demanda, pues el proyecto nuestro puede ser precioso, hermoso, maravilloso y no pasa. Y eso sucede. Entonces, creo que también es importante tomarse el tiempo de, digamos, entender la lógica de estos marcos, de cómo funciona, cómo escribirlo, qué es más ganador, qué propuesta tiene, ¿no? Más accesibilidad. Yo creo que de eso hay literatura, pero sí entender el marco lógico y, digamos, lo que Duche comentó un poco, todos esos ítems de presupuesto, recursos, ¿no? Porque al final tienen, digamos, preponderancia en las elecciones, ¿no? Da confiabilidad a quienes están poniendo el dinero ahí detrás. Entonces, sí, yo lo dejaría ahí como para responderte ahora. Muy bien, tocaste un tema que es el tema financiero, ya iré con ese tema contigo, Dache, para que lo vayas pensando, pero una pregunta, Leonora, extra. Tú vienes de dirigir la ASI, ¿qué rol, digamos, juegan entidades como Investing Bogotá, como Pro Barranquilla, como la ASI, para que un emprendedor o un gestor toque la puerta de estas instituciones y pueda formarse, pueda presentar un proyecto? ¿Eso es posible? Bueno, pues digamos que la ASI tiene, a diferencia de Investing Bogotá, de Provo Barranquilla, como, y tú bien lo sabes, como esta dualidad, ¿no? Tiene cooperación y tiene inversión. Sin embargo, pienso que desde las dos hay bastante para aportar en este tema concreto. Desde la inversión y desde ese lugar, digamos, todo lo que tenga que ver con un trabajo cercano a la Cámara de Comercio y por supuesto también, digamos, a la atracción de la inversión y la promoción del territorio para que, digamos, cierto ecosistema también del mundo, digamos, creativo se pueda instalar en la ciudad. Entonces ahí, desde la ASI Medellín y todas estas que mencionaste, pues tienen un rol muy importante para fortalecer, a ser puente para que hayan facilidades en las ciudades que permitan realmente que se asiente este tipo de proyectos. Tengamos facilidades para filmar, para hacer comerciales, incentivos, los permisos, al menos hacer de puente con el gobierno de la ciudad. Me parece que eso es importante, también mostrar esos espacios a inversionistas, ¿no? Nuestros distritos creativos, mostrarles las ventajas, mostrarles los proyectos, presentarlos. Y en eso creo que, digamos, desde el área pues, de la inversión que estas agencias promocionan, pues tienen un rol importante. Y desde la cooperación, que es todo lo que hemos venido hablando, creo que pues el rol es mostrar estas convocatorias, es hacer una búsqueda que pueda permitirles también al mundo emprendedor ver, es por aquí, salió esta de la Comisión Europea, entonces me apunto, formarlos también, hacer cursos, hemos hecho formación y también alianzas con Macaya o otras organizaciones que son, digamos, muy fuertes en todo este tema de apoyar la concreción de los proyectos, como yo decía, ¿no? Entonces la formación es clave también y obviamente presentar las alianzas ganadoras para que los proyectos, digamos, culturales tengan mucha más capacidad también de ganar estos espacios. También los premios internacionales que visibilizan la ciudad, que la hacen ver como un distrito creativo, como un hub de innovación, y todo esto también la posiciona y digamos, hace que vaya ganando, digamos, peso esa ciudad, pero no solo la ciudad, sino las personas que hacen parte de la ciudad y sus organizaciones sociales, digamos, sus grupos de trabajo, las universidades y todo ese ecosistema artístico que estaba alrededor, digamos, de todos estos proyectos. Totalmente. Bueno, yo creo que ahí vamos teniendo cada vez más ideas, caminos concretos.
Dache, el tema financiero. Sin duda, la cooperación es un asunto que genera interés y seguramente muchos de quienes nos acompañan hoy pues tienen la ilusión de encontrar aquí la alternativa a un proyecto que a lo mejor no ha sido, digamos, viable por otros caminos, etcétera. Pero la cooperación internacional es exigente en la ejecución de recursos. Es exigente a la hora de seleccionarte y es muy exigente a la hora de hacer la interventoría. Yo quiero que con toda la honestidad le hables a los creadores y organizaciones que nos escuchan para que se preparen en este frente, porque ya ganársela va a ser difícil, pero ejecutarlo es una carrera de alta montaña. Sí, no, esto es verdad. Es verdad, es verdad, sí, sí. Ganar ya es complicado porque hay mucha competencia y también pues hay que conocer un poco cada financiador tiene sus como líneas directrices, cómo hay que presentar un proyecto, cómo hay que elaborar un presupuesto, hay que conocerlas y hay que seguirlas. Hay que realmente seguir bien lo que está diciendo el financiador, cómo hay que presentarlo al proyecto, porque es muy importante y cada uno tiene como sus pautas diferentes. Y luego también a nivel de ejecución es muy exigente y allí, claro, si el dinero no está bien ejecutado, las organizaciones te pueden pedir a devolverlo. Y esto es una realidad y eso entonces hay que ser muy vigilantes a nivel de cuando estás ejecutando el proyecto. Hay que conocer bien las exigencias de financiador. Creo que todos pues ofrecen un poco como una especie de formación o hacen unas reuniones previas para explicar cómo se hace. Hay que aprovechar de estos momentos, de estos espacios. Hay que preguntar y consultar, pero hay que ser muy vigilante. Entonces, sí, la cooperación internacional es exigente. Por eso también si es como una joven organización o un emprendedor que empieza, es lo que decíamos, ¿no? Puede ser que es interesante asociarse a alguien más experimentado, que ya ha participado en una convocatoria de estas, que ya sabe cómo funciona el financiador. Entonces es más fácil aprender de una otra organización, de tu partner, ¿no? Allí sí, podría ser una opción. Otra opción, sí, empezar con proyectos igual, un poco más pequeños, no ir igual a la Unión Europea, como no hacer el primer proyecto con la Unión Europea, sino sí buscar embajadas o debo decir que también la cooperación francesa es complejo, su funcionamiento es complejo y los proyectos, como la ejecución de sus proyectos es bastante compleja. Lo mismo para ICID, pero sí, igual presentar un proyecto un poco más modesto, ir poco a poco, porque si no está bien ejecutado, puedes hacer como igual el resultado es maravilloso, has hecho tus actividades, has hecho todo muy bien, la comunidad está muy contenta, los artistas están muy contentos, has aprendido mucho, pero luego cuando sí el presupuesto no está bien ejecutado o si no tienes los justificativos necesarios que están pidiendo el financiador, pues allí ya puedes te puedes encontrar un problema muy, muy grande porque te pueden pedir devolver los fondos. Bueno, lo dicho, una carrera de alta montaña. Para ir terminando y ser muy respetuosa con los tiempos, primero de nuestras dos invitadas y también de todos los que están aquí, preguntas muy concretas que nos han hecho llegar los participantes. ¿Hay algún mes del año en el que haya que estar especialmente atentos porque es un mes donde surgen muchas convocatorias? En el caso de Colombia, por ejemplo, Dache, muchos de las convocatorias de gobierno nacional o gobiernos locales salen en abril y octubre, son como 2 meses tradicionales. A nivel internacional hay también, digamos, un periodo que es especialmente interesante para tener
el cronograma bloqueado para dedicarnos a esto? No sé. 365 días del año. Sí, no sabría decir si realmente hay como en Colombia un mes especial que surge. A veces pues surge justo antes del verano europeo, que es como en junio o julio, porque la gente dice, pues mira, ahora pues la gente va a preparar las propuestas durante el agosto y cuando nosotros volvemos de vacaciones tendremos las propuestas sobre la mesa y podremos ir evaluando, ¿no? Pero en realidad sí, no, cada organización tiene un calendario un poco diferente, entonces es difícil a decir que en Europa hay un momento en concreto cuando surgen las convocatorias. Hay que ir chequeando de manera periódica. ¿Tú quisieras agregar algo, Leonora? Anexar. No, sobre este asunto concreto, creo que lo mejor es estar en plataformas o que ellos mismos, hay algunas plataformas ya que tienen, digamos, esa búsqueda, ¿no? Y entonces te pueden básicamente comentar, van a salir estas convocatorias. Entonces esa es la forma, porque efectivamente hay unos programas que salen un año sí, un año no, ¿no? Entonces pienso que es más la capacidad de estar como incluso algunas de estas mandan newsletter y pienso que de pronto es la búsqueda activa de estas plataformas para estar pendiente de que sale en el país y afuera. ¿Y hay alguna plataforma que quizás recuerdes, Leonora, que tú digas, miren, este es un lugar confiable, monitoreenlo, porque poniéndome un poco en el lugar de ese gestor que tiene que ser gestor y mil cosas más, pues eso se va a convertir como en un extra en su vida. Pues que así me viene en la cabeza rápidamente Macaya. Ellos tienen una plataforma y ellos entonces ahí entras y puedes ver por temas, puedes ver, ¿no? El monto, qué cuestiones están pidiendo, de todo, ¿no? No es solo sobre este asunto, pero puedes verlo todo en panorama. Igual lo que pienso es que hay que ser creativos, ¿no? Hay una convocatoria sobre paz. Voy a decir, pues bueno, que mi proyecto, ¿qué puede decir sobre este asunto? Hay temas como mencionamos, entonces tal vez es también tener como la apertura, ¿no? De que nuestro proyecto encaje como lo mencioné, en una agenda que es muy amplia y que si bien de pronto no está al inicio titulada como para el sector cultural, ¿no? Pero cuando tú lo miras, habla de la transformación social y de alguna forma nuestro proyecto puede apoyar en alguno de los ejes de ese proyecto. Entonces pienso que sí, que sería importante estar siempre como activos mirando Macaya o otras plataformas. Seguro que hay muchas más que ahora no recuerdo. ¿Tú conoces alguna, Dachi, que nos quiera sugerir alguna plataforma de búsqueda que Sí, igual. faciliten un poco la vida? Así también me viene a la cabeza una plataforma europea que se llama On the Move. ¿Lo podrías volver a decir? On the Move. Y está muy focalizado sobre la movilidad cultural, pero siempre están publicando convocatorias. También a veces hay convocatorias un poco distintas, no solo de proyectos, pero también de residencias o de participación en eventos. Y esto podría también ser interesante a chequear, a mirar. Es como una plataforma un poco diferente de solo de difusión de proyectos o de convocatorias de proyectos. Muy bien. Tache, pregunta final. ¿Hay que estar, digamos, tener sede de operación en Europa para aplicar a fondos de la Unión Europea? Digamos que es una pregunta que hemos recibido muchísimo y es si hay que tener una sede jurídica en Europa para poder postularse a los proyectos o si basta, digamos, con que estés en tu país. Lo pregunto sobre todo por muchas convocatorias de la línea de Europa Creativa, por ejemplo, que es una sombrilla enorme de la Unión Europea que tiene que ver claramente con este sector, pero que la sensación es que son sobre todo para organizaciones instaladas en la Unión Europea. Eso es verdad. Europa Creativa es para la Unión Europea. El único país y si no los países vecinos, pero el único país que no es
que está en Europa Creativa, que no es europeo, es Túnez, en realidad. Entonces hay posibilidad, pero esto ya es una agenda política. Sí, de lobby. Exacto. Sí, muy potente. Exacto. Pero luego no es solo esto, hay también otras direcciones generales de la Unión Europea que lanzan los proyectos. La Dirección General de Cooperación, que a veces lanza los proyectos de cooperación entre Europa y América Latina. Y allí, si un partner o una organización con quien estás colaborando tiene sede en Europa, entonces la organización de América con sede en América Latina también puede participar junto con la organización europea. También a veces surgen convocatorias inesperadas también de organizaciones no estatales europeas, de organizaciones no gubernamentales en Europa que también invitan a postular a proyectos de cooperación y buscan proyectos con países en América Latina o con países de otros continentes. Entonces allí no tienes que tener sede en Europa. Depende mucho. Muy bien. Dinos, Eleonora. Yo iba a agregar ahí simplemente que puede ser una posibilidad mirar qué amigos tiene nuestra ciudad. Es decir, si Medellín, por ejemplo, es una ciudad hermanada con Barcelona o Bogotá es una ciudad hermanada de Ámsterdam. Esto ayuda mucho porque esto ya abre unos canales y significa que hay una relación, ¿no?, de confianza, y normalmente cuando eso sucede es más fácil porque además encontraremos que hay organizaciones sociales allí que se pueden postular y nosotros con ellos, y ellos liderarían o tienen digamos, su residencia fiscal, vamos a decir, y de proyecto allí, y esto ayuda porque efectivamente es una de las condiciones sine qua non para poder tener a veces muchas de estas convocatorias. Entonces, uno de los tips sería mirar dónde vivo y mi ciudad con quién se relaciona en el mundo, con Boston, con este, y pegarnos de ahí, porque seguro que va a ser muchísimo más fácil también. Qué buen tip. Y la verdad es que ese rastrear todo el tema de hermanamientos, que es digamos, un vehículo usual desde las ciudades para que puedan hacer ese rastreo. Dache y Leonora, para terminar, ¿qué mensaje le dejarían ustedes a esos emprendedores y creadores y gestores que les están escuchando? ¿Qué les dirían? ¿Cómo los animarían? Pero también, ¿cómo les darían un punto de realidad para que ellos entiendan que este es un asunto, digamos, de largo plazo, que no es mañana, y que cómo pueden irse preparando para llegar hasta allí? Dache, si quieres, empecemos contigo. Sí, creo que pues yo siempre creo en los encuentros humanos, entonces entra porque la cooperación cultural también es una experiencia humana, yo creo. Entonces yo invito mucho a primero, antes de imaginar un proyecto o lanzarse en las convocatorias, realmente crear una conexión humana, porque también este podría ser la base de un buen proyecto, de una buena colaboración. Sí, porque luego lo que vamos a hacer es trabajar con un otro humano del mismo sector o del sector que cercano, pero un otro humano. Entonces, si no hemos creado una buena conexión desde base, pues el proyecto puede fallar ahí, ¿no? Entonces, crear esta experiencia humana, buscar un encuentro humano con el otro, buscar tener la pasión por lo que estás haciendo y encontrar la pasión también en los otros, porque esta pasión es la que va como llevar vuestra colaboración. Igual, pues empezar con algo más modesto, más pequeño, ir creciendo, porque es como le hemos ya dicho, es un mundo muy competitivo, es muy exigente, los financiadores son muy exigentes, pero creo que cuando empiezas poco a poco vas aprendiendo, aprender de los demás también, trabajar con alguien que está más experimentado, esto ayuda mucho. No tener miedo a arriesgarse y no tener miedo también a
bueno, fracaso, porque toda la experiencia es buena experiencia. Y también una colaboración puede fracasar. Pues puede ser que no ha resultado bien, pero esto no tiene que bloquear a la gente, tiene que más bien a motivar, decir, pues la próxima vez voy a hacerlo mejor, he aprendido, lo haré diferente. Entonces, arriesgarse pues creer en lo que estás haciendo, porque, bueno, estamos trabajando en el sector cultural, es creativo, es inspirador, y sin la creatividad y sin la inspiración, pues no podemos ir a ningún lado. Entonces, cree en esto y seguro que las cosas van a surgir bien. Muy bien, Dache. Leonora, en tus manos el cierre de esta sesión. En mis manos, pues no sé qué más agregar a todas estas palabras que ya dijo Dulce, que me parece que lo resumió perfectamente. Yo creo que emprender es un ejercicio complejo, pero de eso se trata y puede ser un viaje maravilloso. Puede ser dificultoso también, pero pienso que si uno está, digamos, queriendo sacar adelante sus sueños, pues vale la pena intentarlo 1000 y 1000 veces, y por 1000 veces que te digan que no, con una que te digan que sí, se abren millones de caminos, entonces siempre valdrá la pena. Siempre creo que es importante tener apertura en el sentido de que ver más allá de lo que nos dice, digamos, el canon, y por supuesto la cooperación es una herramienta importante, no es la única. Esta es una de muchas otras que yo pienso que los emprendedores deben poner ahí en el equilibrio para saber en dónde pueden poner sus proyectos. Por supuesto, disciplina. En este mundo más cultural y creativo, de pronto eso costará un poco más, pero es necesario aterrizar esas ideas y ponerlas en blanco y negro y meterle cierto tecnicismo, vamos a decir, para poder que prosperen. Y pienso que es bonito y es altruista, y ese es el sueño, y es que la cultura tiene una capacidad de transformación, como dije, social muy, muy, muy importante, y pienso que si eso está como en el centro de nuestros proyectos y en el centro, digamos, de nuestro convencimiento, pues vale la pena siempre intentarlo y intentar que los proyectos que estamos pensando y co-creando salgan adelante. Qué maravilla, ¿no? A ambas mil gracias. Esta conexión entre Letonia, Colombia y España del día de hoy ha funcionado muy bien. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.